Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne a ceux qui sont coupables de ma mort. Hola a todos, os voy a presentar hoy la historia de la Revolución Francesa. Veis que me salgo por primera vez de mis vídeos habituales de historia de países para presentaros uno de los periodos que, según lo veo yo, es de los más apasionantes de la historia de Francia. Con este vídeo voy a intentar explicar cómo pasamos de esto... Les hommes naissent et demeurent, libres et égaux en droit. a esto. Y cómo la revolución acabó con la vida de la mayoría de los revolucionarios ellos mismos. Antes de entrar en este famoso año 1789, voy a retroceder un poco en el tiempo. De hecho, voy a retroceder mucho, porque empezaré con Luis XIV, el gran rey sol que instauró una monarquía absoluta. La verdad es que el pueblo francés sufrió mucho bajo Luis XIV. Francia estaba prácticamente siempre en guerra, y el país vivió dos inviernos que provocaron terribles hambrunas. La hambruna de 1693 causó más de 1 millón de víctimas, y la de 1709, 600.000. Pero no hubo ninguna revolución bajo Luis XIV. Bueno, Luis XIV tuvo que enfrentarse a algunas revueltas, especialmente al principio de su reinado, como las famosas frondas. Pero estamos muy lejos de la deflagración de 1789. Entonces, ¿qué pasó exactamente durante el siglo XVIII y en particular bajo el reinado de Luis XV? A ver, ¿qué pasó? Primero, la aparición de nuevas ideas y una nueva forma de pensar y de ver el mundo, lo que valió a este siglo el apodo del siècle des Lumières, lo que significa literalmente siglo de las luces, pero que en español se conoce como la Ilustración. Estas nuevas ideas cuestionan la superstición, la religión y se abren a la filosofía, las ciencias e incluso a la economía liberal. También se empieza a cuestionar el papel de la monarquía y de la aristocracia. Os recuerdo que desde 1688 Inglaterra se había convertido en una monarquía constitucional, eso sí, con un sufragio muy limitado. Voltaire defiende la libertad de expresión y denuncia la intolerancia y la injusticia. Espoir que les idées de justice, d'égalité, de liberté. Rousseau defiende ideas como la soberanía popular y aporta nuevas ideas sobre la educación. Bueno, eso no le impidió abandonar a sus 5 hijos. Diderot y d'Alembert participan en la difusión de las ideas de la Ilustración con la célebre Enciclopedia, una obra monumental que reunía todos los conocimientos humanos de la época. Y finalmente Montesquieu y su obra El espíritu de las leyes, que teoriza sobre la separación de los 3 poderes: el ejecutivo, es decir, el gobierno, el legislativo, es decir, las asambleas que votan las leyes, y el poder judicial, es decir, los jueces. Y toda esta gente frecuenta salones mundanos para hablar de nuevas ideas, y Luis XV deja hacer, e incluso los alienta, en parte gracias a su famosa favorita, Madame de Pompadour. Así que eso es todo sobre la Ilustración. Sé que es muy breve y merece otro vídeo. Después tenemos a una clase burguesa cada vez más numerosa y que se afirma cada vez más. Así que si no lo tenéis claro, tenéis que entender la distinción entre aristocracia y burguesía. Si no entendéis esto, no vais a entender lo que va a pasar. La aristocracia, es decir, la nobleza, son los duques, los marqueses, los condes, los barones, son como pequeños reyes repartidos por toda Francia, que no trabajan, pero que recaudan impuestos. Y frente a ellos, frente a la aristocracia, tenemos a una élite burguesa, compuesta por comerciantes, médicos, financieros y sobre todo abogados. Entonces, estas personas son bastante acomodadas, sí, pero provienen del pueblo, siguen siendo plebeyos, es decir, no son nobles. Por lo tanto, no tienen peso político. A diferencia de los aristócratas, tienen que pagar impuestos. No tienen privilegios. También observamos otro fenómeno que va de la mano con la Ilustración. Desde 1750 se empieza a observar un retroceso de la práctica religiosa en Francia. Algunos franceses comienzan a desartar las iglesias y se observa una pequeña disminución de la natalidad, de los matrimonios y de los bautismos. Y atención, porque llegamos al año 1770. El nieto de Luis XV, el futuro Luis XVI, se casa con María Antonieta, la hija de María Teresa de Austria. ¿Y qué ocurre durante las festividades de su matrimonio? Una estampida durante los fuegos artificiales en la Plaza Luis XV, que hoy conocéis como la Plaza de la Concordia en París, causa 132 víctimas. Curiosa anécdota.
Otra estampida durante la coronación del último zar ruso, Nicolás II, en 1896, causó más de 1000 muertos. Llegamos al año 1774 y el rey Luis XV muere. Se dice que pronunció en su lecho de muerte: «Después de mí, el diluvio». Toda una profecía. Con su muerte, su última amante, Madame du Barry, rival en la corte de María Antonieta, debe hacer las maletas. Antes de continuar, os invito a seguir mi página de Instagram Pasión por la Historia, donde cuento breves anécdotas históricas. Pero entonces, ¿cuál es la personalidad de este Luis XVI? ¿El pueblo de Francia se va a rebelar contra él y guillotinarlo? Era un tirano, ¿verdad? En realidad, para nada. Luis es más bien tímido y reservado. A veces le cuesta imponer su autoridad. Muestra buenas intenciones para reformar Francia y se preocupa por su pueblo. Luis es muy creyente. De hecho, pasarán varios años antes de que su matrimonio con María Antonieta sea consumado. Problema de timidez, problema físico, no se sabe realmente. De hecho, Luis XVI tenía una pasión por las cerraduras. En realidad, Luis debería haber sido cerrajero, pero nació rey. Una de las primeras decisiones del joven rey fue de meter a Francia en el bando de los rebeldes americanos contra Inglaterra, una especie de venganza de la Guerra de los 7 años. C'est maintenant une véritable guerre d'indépendance que mènent les milices américaines contre les troupes anglaises. La couronne de France ne peut soutenir une rébellion contre des autorités légitimes. Cependant, des considérations stratégiques m'obligent à prendre des décisions contraires. El problema es que este apoyo militar, o mejor dicho, este éxito militar, lleva a Francia al borde de la quiebra financiera. My lord, I beseech you. You must order the surrender. Otra decisión que demuestra la buena fe de Luis XVI es que restableció los parlamentos regionales que habían sido suprimidos bajo Luis XV. Estos parlamentos se parecen más a tribunales de justicia que a parlamentos, pero disponen de ciertos poderes reglamentarios y su acuerdo es necesario, por ejemplo, para la recaudación de impuestos. De hecho, y aunque se pueden encontrar burgueses, estos parlamentos están controlados por la nobleza local e impiden cualquier tipo de reforma. Durant tout le règne de Louis XV, les parlements se sont acharnés à empêcher toute réforme. La centralización de Francia no estaba en absoluto implementada en una Francia mayoritariamente rural. Encontramos incluso países de Estado con una importante autonomía, como Bretaña, Borgoña o Provenza. El problema es que la fragmentación del territorio es un verdadero obstáculo para el desarrollo económico. Por ejemplo, si querías vender productos a 500 kilómetros de tu taller o de tu campo, tenías que pasar por numerosas barreras aduaneras impuestas por nobles locales dentro del mismo reino. Y otra particularidad de la Francia de la época: el francés solo se hablaba en una parte del país. Aquí, en un mapa del siglo XVIII, puedes ver en rojo los departamentos, es decir, las provincias, donde casi toda la población hablaba dialectos o lenguas locales. Como os dije, Luis XVI también es un reformista, pero se enfrenta a resistencias internas. El primer gran reformista de Luis XVI es Turgot, el cual, frente a la inestabilidad del precio del grano, que a menudo es la causa de graves penurias, busca implementar la libre circulación del grano en todo el reino. La vérité est que la liberté du commerce nuit aux grands seigneurs et aux financiers qui contrôlent ce commerce. Alors ils excitent l'opinion en prétendant que le roi et moi avons formé le dessein d'affamer le peuple. El problema para Turgot es que el clima provoca malas cosechas y por lo tanto un aumento de los precios. Es destituido en 1776. En 1780 tiene lugar una revolución en las Provincias Unidas, es decir, en los Países Bajos. Los patriotas neerlandeses, inspirados por la filosofía de la Ilustración y la Guerra de Independencia americana, hacen huir al estadúder Guillermo V de Orange, a quien sospechan de querer transformar la República de las Provincias Unidas en una monarquía. Finalmente, en 1787, los ejércitos prusianos comandados por el duque de Brunswick marchan sobre Ámsterdam y permiten el regreso de Guillermo V. Volveré a hablar de este duque de Brunswick. De hecho, te invito a ver mi vídeo sobre la historia de los Países Bajos. Y en honor a esta campaña militar victoriosa, el rey de Prusia, Guillermo II, manda erigir la Puerta de Brandeburgo en Berlín. También habrá revueltas contra el poder establecido en Ginebra en 1782 o en el Brabante, en la actual Bélgica.
Y como una alegoría de una nueva manera de ver el mundo, el primer vuelo tripulado de la historia tiene lugar gracias a la célebre invención de los hermanos Montgolfier. El 21 de noviembre de 1783, Jean-François Pilatre de Rosier y el marqués d'Arlandes son los primeros humanos en volar. Ante 300 personas sobrevuelan París sobre 10 kilómetros. Y escuchad este detalle revelador de la personalidad del rey. Hubo que insistir para que autorizara un vuelo tripulado. En realidad, Luis XVI temía que los pilotos perdieran la vida, así que se tuvo que empezar con animales, e incluso Luis propuso que los condenados a muerte pudieran ofrecerse voluntariamente para la experiencia. J'ai expressément interdit à Monsieur Montgolfier d'y monter en raison du danger. Mais demain, il transportera des hommes, soyons-en certains. De todas formas, unos años después, este Jean-François Pilatre de Rosier sería la primera víctima del aire tras un intento de cruzar el Canal de la Mancha. Sigamos con este año 1783. Francia está a borde de la bancarrota. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. La tasa de interés de la deuda ocupa una parte considerable del presupuesto del Estado. ¿Y quiénes son los propietarios de esa deuda? Los franceses ellos mismos, a menudo la élite burguesa. Un impago es absolutamente impensable. Y es aquí cuando el nuevo ministro de Finanzas, Calonne, propone una reforma revolucionaria. Escuchad esto. Calonne propone nada menos que un impuesto universal, es decir, hacer que la nobleza y la Iglesia paguen impuesto. Acordaros que estos dos estamentos no pagan impuestos. Pero Calonne se enfrenta a los diferentes parlamentos y se ve obligado a dimitir en 1787. La vérité, sire, est que l'état de nos finances est tel que la France n'est plus en état de pouvoir attendre. Ou il est appliqué un puissant remède, ou c'est la banqueroute. Sur mon plan d'amélioration des finances, sire, ce plan est simple. Il faut en finir avec des privilèges trop nombreux et coûteux et réformer l'impôt pour le rendre égalitaire. Sans distinction entre les sujets de votre royaume, seraient-ils nobles ou ecclésiastiques. Vous connaissiez la violence des oppositions que nous allions lever contre un tel plan. Comment comptez-vous le faire adopter, quand nous savons que Parlement, clergé, noblesse vont se liguer contre? En 1786, es decir, un año antes de su dimisión, se había firmado un tratado comercial con Inglaterra, el Tratado Eden-Rheinwald, que permite a Francia vender más fácilmente su vino y productos de lujos a Inglaterra. El problema es que Inglaterra se ha vuelto ultra competitiva gracias a su revolución industrial, y este tratado provoca una crisis económica y social en el sector textil en Francia. Finalmente, Calonne es sustituido por Loménie de Brienne, menos rupturista, pero que también intenta implementar reformas, como un impuesto general sobre la propiedad, pero los famosos parlamentos dominados por la nobleza se oponen de nuevo. Cabe destacar que el 29 de enero de 1788, entonces con Loménie de Brienne como ministro principal y bajo el impulso del consejero Malesherbes, el Edicto de Versalles permite a las personas no católicas, es decir, calvinistas, luteranos y judíos, beneficiarse del Estado civil sin tener que convertirse al catolicismo. Pero este edicto de tolerancia especifica que la religión católica dispondrá sola de los derechos y honores del culto público. Volvamos al rey y a sus problemas. El asunto del collar de la reina, que ocurre en 1785, es un escándalo relacionado con la estafa de un valiosísimo collar de diamantes. Una estafadora manipula al cardenal de Rohan, haciéndole creer que la reina María Antonieta deseaba comprar el collar en secreto. Monsieur le cardinal de Rohan a le fond de prétendre que j'ai entretenu avec lui une correspondance secrète, que je lui ai accordé des rendez-vous clandestins. Vous prétendez cela, monsieur? Oh, sire, je commence à comprendre que j'ai été cruellement trompé. Aunque la reina no tiene absolutamente nada que ver con esto, su reputación sale terriblemente dañada y empiezan a circular por el país panfletos particularmente calumniosos. ¿Me tenéis dispuestos a hacer frente a la máquina del fango? Vuelvo al gobierno. Finalmente, Loménie de Brienne es sustituido por Necker en 1788, un banquero suizo reformista muy popular y también favorable a reformas. Este Necker había publicado en 1781 una obra titulada Compte rendu au roi, que se vendió en 100.000 ejemplares. El problema es que este libro, que detallaba la situación financiera de Francia, también exponía los gastos de la realeza y de la nobleza, que representaban entonces el 15% del presupuesto anual del Estado. Por culpa de esta publicación, Necker se había visto obligado a presentar su dimisión del gobierno, pero ahora está de vuelta.
Entonces Necker, una especie de Mozart de las finanzas de la época, también se encuentra frente a una situación social catastrófica. El invierno de 1788 fue particularmente duro y el pan empieza a escasear, especialmente en París. El 7 de junio de 1788 estalla un motín en Grenoble, conocido como la Journée des Tuiles, la Jornada de las Tejas. Dos futuras figuras de la Revolución destacan en ese momento, Antoine Barnave y Jean-Joseph Mounier. Este Jean-Joseph Mounier será uno de los diputados en sugerir una declaración de los derechos del hombre. Pero ya llegaremos a eso. Grenoblois, rassemblons-nous contre la fermeture du Parlement. Voilà de quoi vous informer. Il faut réagir. Unissons-nous! En enero de 1789, Sieyès publica su famoso ¿Qué es el tercer estado?, con su famoso pasaje. ¿Qué es el tercer estado? Todo. ¿Qué ha sido hasta ahora en el orden político? Nada. ¿Qué pide? Llegar a ser algo. Atención, voy a mencionar muchas fechas y personajes. Para los que no estéis muy familiarizados con la Revolución, utilizaré este signo distintivo para los personajes importantes. También aclararé la causa de las muertes de las personas, porque vamos a atravesar un periodo realmente muy especial. Información bastante relevante. La joven nación americana aprobó el 17 de septiembre de 1787, en una convención reunida en Filadelfia, una constitución que empieza a aplicarse el 4 de marzo de 1789. Voilà bien comment je suis payé de mon soutien à la cause américaine. Tout le monde n'a plus que le mot constitution à la bouche. Ne vous laissez pas imposer une constitution, Louis. Prenez-en l'initiative. Et pourquoi aurions-nous besoin d'une nouvelle constitution quand nous avons déjà les lois fondamentales du royaume? Des lois qui datent d'avant l'an 1000. En París, el año 1789 se presenta extremadamente difícil para la capital. París cuenta con 600.000 habitantes, de los cuales casi un tercio vive en situación de extrema pobreza. La mayoría de los parisinos dedica cerca del 80% de sus ingresos a la compra de pan. Los días 26 y 28 de abril se producen terribles disturbios en el Faubourg Saint-Antoine en París. Miles de desempleados, obreros y artesanos se amotinan y se puede escuchar gritos de «muerte a los ricos», «muerte a los aristócratas», «muerte a los acaparadores», «el pan más barato», «al agua a los malditos curas». Finalmente, la represión de las autoridades provoca cientos de muertos. La situación financiera es catastrófica. Acorralado, el rey se ve obligado a convocar los Estados Generales. Le fait est, Votre Majesté, que la nation tout entière, jour après jour, s'endette davantage. Quel est votre avis, Monsieur Necker? Franchement, sire, nous avons deux options. La première est de désavouer nos dettes et d'en ignorer les conséquences. Non, Monsieur Necker. Votre seconde option? Convoquer les États généraux, sire. C'est le seul corps d'État qui ait le pouvoir de lever les impôts pour rembourser les dettes de Votre Majesté. Mais nous n'avons pas recouru à cette extrémité depuis 150 ans, Monsieur Necker. ¿Y qué son los Estados Generales? Es la convocatoria a nivel nacional de una asamblea representativa de los tres estamentos de la sociedad francesa: el clero, la nobleza y el tercer estado. Estos Estados Generales se convocan en caso de crisis en el reino. Es importante entender que si el rey convoca a los Estados Generales es porque no puede llevar a cabo las reformas necesarias. Y estos Estados Generales no se habían convocado desde 1613. Cada orden, es decir, el clero, la nobleza y el tercer estado, votan por sus representantes. El tercer estado representa cerca del 98% de la población, es decir, aquellos que no son nobles ni sacerdotes. Acordaros que en este tercer estado se encuentran los campesinos, pero también la clase burguesa. Para ser elector del tercer estado se requiere cierto patrimonio o pagar impuestos, es decir, ser un ciudadano activo. Las condiciones varían según la región. Los electores votan por representantes locales que luego eligen a sus diputados. Por ejemplo, en París se requiere justificar una capitación, que es un impuesto, superior a 6 libras, ser francés, de sexo masculino y tener al menos 25 años.
11.000 de los 50.000 electores votaron y se forma por París una asamblea de 300 grandes electores, entre comillas, que deben designar a los 20 diputados del tercer estado por París en los estados generales. El hecho es que con la convocatoria de estos estados generales se redactan los cahiers de doléances, los cuadernos de quejas. ¿Y qué son exactamente estos cuadernos de quejas? Son cuadernos en los que las asambleas locales, las elegidas y encargadas de elegir a los diputados para los estados generales, expresan por escrito sus deseos y críticas, es decir, sus quejas. Y con estos cuadernos de quejas se abre una verdadera caja de Pandora. Por supuesto, los franceses criticaban la desigualdad ante los impuestos. El tercer estado pagaba numerosos impuestos, como la taille, la gabela, que era un impuesto sobre la sal. Os recuerdo que la sal permitía conservar los alimentos, era un poco el antecesor de la nevera, y el diezmo, que consistía en entregar el 10% de la cosecha a la iglesia. También había impuestos que se pagaban a la aristocracia local, e incluso la corvée, la corvea, que consistía en un trabajo obligatorio y gratuito que podía servir para el mantenimiento de las carreteras y otros trabajos públicos, por ejemplo. En resumen, los pobres pagaban impuestos para los ricos. Moi j'en ai assez de remuer des pierres sur des chemins pour les beaux yeux du maître. Oui, il a raison. Vous voulez qu'on écrive que les corvées soient abolies? C'est ça, oui. Et la gabelle aussi. C'est une honte d'avoir acheté du sel qui est pourri et plein de terre. C'est vrai, Je vous en supplie, laissez-nous le temps d'écrire. Moi, votre médecin, je demande l'égalité devant les impôts. De quel droit les nobles et les prêtres en sont-ils dispensés? Il a raison. Et pourquoi faut-il être noble pour devenir officier? Accès pour tous aux emplois militaires, civils et même ecclésiastiques. El caso es que en la Edad Media todo esto se podía mantener, porque había una masa de campesinos sometidos frente a señores locales que eran una verdadera élite guerrera. Pero esa élite había pasado de los campos de batalla a los salones, y además muchos pasaban más tiempo en Versalles que en sus propias tierras. Mientras tanto, entre el pueblo había surgido una burguesía cada vez más instruida y predominante, con muchos abogados, por ejemplo. Louis, mieux que tout autre, devrait se souvenir que notre société est fondée sur la distinction et la hiérarchie des trois ordres. Le clergé doit au roi ses prières, et rien d'autre que ses prières. La noblesse lui doit son sang, quand le pays est en guerre, et uniquement son sang. Le tiers-état, lui, le commun, lui doit son travail et son argent. Il n'est pas dans l'ordre naturel des choses que cette hiérarchie puisse être bouleversée. Además de los impuestos, muchas funciones estaban reservadas a la aristocracia, especialmente en el ejército, en la administración o en la diplomacia. Los nobles también disponían de ciertos privilegios, como el derecho de caza. En estos cuadernos de quejas también se encontraron reivindicaciones ecológicas. En un pueblo de Lorena, los habitantes se quejaban de la fuerte contaminación del arroyo Fens, cargado de residuos de las forjas, de los molinos y del lavado del mineral de cobre. Y es en este contexto explosivo que se abren los Estados Generales en Versalles el 5 de mayo de 1789. Así que estamos en Versalles, no en París. Je crois que les trois ordres ici réunis coopéreront pour le bien général de l'État. C'est Lafayette. Le marquis de Lafayette, celui de l'Amérique? Oui, monseigneur. Le héros de l'indépendance des États-Unis. Y a pesar de que Luis XVI concede en doblar el número de diputados del tercer estado, el problema es que el voto se realiza por orden y no por cabeza. Así que si la nobleza y el clero votan juntos, son 2 votos contra 1. Ninguna de las aspiraciones del tercer estado puede ser tomada en cuenta. Ils veulent que vous votiez par ordre, c'est ça? Pardi. Le clergé plus la noblesse, ça fait 2 voix contre 1. À ce jeu-là, nous serons toujours perdants. Par contre, si nous votons par tête, le tiers-état a la majorité. El 11 de mayo, los diputados de la nobleza, ignorando la propuesta del tercer estado, rechazan el principio del voto por cabeza por 141 votos en contra y 47 a favor. Por cierto, los elegidos del tercer estado provenientes de la región de Bretaña se reúnen en el Café Amaury para decidir la orientación de su voto. Muy pronto empiezan a unirse diputados de otras regiones, y este Club Bretón se convierte rápidamente en un grupo extremadamente influyente en la orientación del voto de los diputados. Este Club Bretón se convertirá en el Club de los Jacobinos, del cual hablaré en el próximo vídeo. Por cierto, la nobleza y el alto clero de Bretaña rechazaban el modo de votación propuesto a nivel nacional y querían aplicar reglas de votación bretonas.
Finalmente, se da la razón a los diputados bretones del tercer estado, y la nobleza y el clero de Bretaña boicotean los estados generales. Creo que también veían venir la centralización, y la Bretaña, bueno, sobre todo la aristocracia bretona, disponía de muchas especificidades locales. El 4 de junio fallece el heredero e hijo de Luis XVI. Estos momentos son también muy difíciles en el plan personal para el rey. Durante un mes, los debates no se centran en la deuda, que es la razón de ser de la convocatoria de los Estados Generales, sino en el modo de votación. Algunos miembros de la nobleza y del clero comienzan a unirse al tercer estado. Ante el estancamiento, el 17 de junio y a propuesta de Sieyès, los diputados del tercer estado y aquellos de la nobleza y del clero que se han unido se declaran Asamblea Nacional, es decir, se consideran como el único poder legislativo y ya no reconocen la legitimidad de los Estados Generales. Esta Asamblea Nacional tendrá por supuesto el voto por cabeza. En esa ocasión, los diputados prestan un primer juramento. Juramos a Dios, al Rey y a la Patria cumplir con celo y fidelidad las funciones de las que estamos encargados. ¿Y por qué os menciono este juramento? Porque la inmensa mayoría de los diputados están a favor de reformas dentro del reino. Pero en ese momento nadie habla de república. El día 20, estos diputados del tercer estado, que se habían visto impedidos el acceso a la sala del Hotel de Menu Plaisir, donde se celebraban los Estados Generales, se dirigen a la sala del juego de pelota cercana. El diputado Jean-Joseph Mounier, ¿os acordáis? El de la Jornada de las Tejas, propone pronunciar un juramento. Y es Jean-Sylvain Bailly quien pronuncia este juramento. Bailly, à vous la parole. Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. Es decir, se habla de redactar una constitución, pero aún no se mencionan los términos de su redacción. El 23 de junio, es decir, 3 días después, Luis XVI convoca una sesión real en Versalles para tratar de resolver esta crisis. Propone reformas, pero insiste en la separación de los órdenes. No reconoce en absoluto a esta Asamblea Nacional y ordena a los diputados del tercer estado que se dispersen. Ainsi donc, je déclare nul, illégal et inconstitutionnel les décisions de la prétendue Assemblée nationale qui s'est réunie malgré mes ordres. Pero ante la negativa de los diputados del tercer estado, se escuchan estas dos famosas réplicas de la Revolución. Henri Évrard de Dreux-Brézé recuerda la orden del rey a Bailly, decano del tercer estado. Vous avez tous entendu le roi. Vous donnez l'ordre de vous disperser. Entonces el conde de Mirabeau se adelanta y habría dicho: Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Al enterarse de que los diputados se niegan a dispersarse, Luis XVI habría reaccionado con exasperación diciendo: Eh bien, foutre, qu'il reste. El 27 de junio, Luis XVI, ante una situación cada vez más incontrolable, finalmente cede y ordena a los diputados de la nobleza y del clero a que se unan a la Asamblea Nacional. Así que, ojo, Luis XVI cede y reconoce la legitimidad de esta Asamblea Nacional, en la cual los diputados votarán por cabeza, es decir, un diputado, un voto, y no por estamentos. Hay que decir que Luis XVI se encuentra atrapado entre dos fuegos. Por un lado están los más ultramonárquicos que abogan por la represión. Sus representantes más conocidos son María Antonieta y el hermano del rey, el conde de Artois, entre otros. On devrait tous les pendre, à titre d'exemple. Por otro lado están aquellos que desean compromisos y reformas, como el propio Luis XVI, su primer ministro Necker y su secretario de Estado de Guerra, el conde de Puységur. El 8 de julio, el conde de Mirabeau denuncia en la tribuna de la Asamblea Nacional los preparativos de la contrarrevolución en la corte. El 9 de julio, los diputados de la Asamblea Nacional se declaran oficialmente Asamblea Nacional Constituyente. ¿Constituyente? ¿Qué significa? Significa que esta asamblea se propone redactar una constitución. ¿Y qué es una constitución? Es un conjunto de reglas fundamentales que definen la organización, los poderes y el funcionamiento de un Estado. Es decir, por ejemplo, el poder del rey, de los ministros, de las asambleas, el poder judicial. En resumen, son las reglas de juego del poder. Y esta asamblea se considera legítima para decidir cómo debe organizarse el Estado francés.
Contra las cuerdas, Luis XVI finalmente cede ante la presión de los intransigentes y el 11 de julio destituye a su primer ministro Necker y a Puységur, secretario de Estado de Guerra. El barón de Breteuil, partidario de una línea dura, se convierte en ministro principal y el duque de Broglie asume la Secretaría de Guerra. Las tropas reales comienzan entonces a reunirse alrededor de París. ¿Qué significa esto? Pues el probable fin del proceso constitucional en curso. El anuncio de la destitución de Necker es vivida como una verdadera agresión para los parisinos. El 12 de julio, Camille Desmoulins se entera de la destitución de Necker y sube a una mesa del Café de Foix, en los jardines del Palacio Real, en París. Pronuncia un discurso llamando al pueblo a tomar las armas y a defenderse contra una inminente represión real. J'arrive de Versailles. Le roi a renvoyé Necker. Citoyens, c'est le signe. C'est le signe d'une Saint-Barthélemy pour les patriotes. Aux armes! Tout Paris doit prendre les armes. En las calles de París y en los jardines del Palacio Real se realizan numerosas manifestaciones y los bustos de Jacques Necker y de Philippe d'Orléans, un noble revolucionario, son llevados al frente de los cortejos. Por cierto, estos bustos de cera fueron confeccionados por una artista muy popular en la corte, una tal Marie Tussaud. Esta Marie Tussaud, asqueada por la revolución, acabará emigrando a Londres y abrirá allí un museo. Entonces, si has estado en Londres, tal vez te suene de algo. Ese mismo 12 de julio, una carga de caballería en las Tuileries dirigida por el príncipe de Lambesc provoca la furia de los parisinos. El 14 de julio de 1789, la tensión alcanza su punto más álgido y una multitud de ciudadanos comienzan a buscar armas para defenderse. 5 regimientos de la Guardia Francesa, comandados por el impopular duque de Châtelet, que está a punto de ser linchado, se amotinan y se unen a la multitud. El 14 de julio a las 10 de la mañana, los parisinos se apoderan de los fusiles almacenados en los Inválidos. Pero necesitan pólvora. ¿Y dónde se encuentra la pólvora? En la prisión de la Bastilla. Además, esta Bastilla es también un símbolo del poder absoluto real, donde el rey puede encarcelar a sus opositores sin juicio. En realidad, que el 14 de julio solo hay 7 prisioneros en la Bastilla, 4 estafadores, un loco, un noble encarcelado a petición de su familia y una persona que había intentado asesinar a Luis XV. On n'a plus le choix. Anjou! Non, ce serait un carnage. Retirez-vous! Monsieur le gouverneur! Si vous ne faites pas tirer, nous sommes perdus. Anjou! Feu! Feu, par Dieu! El ataque se lleva a cabo en varias oleadas, con barricadas y disparos intercambiados. Después de varias horas de combate, los defensores de la Bastilla, comandados por el gobernador Bernard-René Delaunay, capitulan. En medio de la anarquía, Delaunay y el presbote de los comerciantes de París, una especie de alcalde de París, Jacques de Flessel, son asesinados y sus cabezas son exhibidas por la multitud. La condesa du Barry, última favorita de Luis XV, se encuentra entonces con la gran retratista Elisabeth Vigée-Lebrun, y las dos mujeres pueden escuchar los cañones en París. La antigua favorita habría exclamado: si Luis XV viviera, seguramente todo esto no pasaría. Por cierto, ¿qué hace el poder real? El barón de Besenval era el comandante militar de la región de París. Reunió a los jefes de los cuerpos militares para saber si sus soldados marcharían contra los manifestantes. Ante la falta de fiabilidad de algunas tropas, Besenval decide no intervenir. Otro problema que tiene Besenval es la falta de instrucciones claras por parte de la corte. Intervenir y ser responsable de una masacre o incluso de una humillación, no intervenir y ser responsable de la anarquía, difícil. Besenval está perdido y no recibe órdenes claras del nuevo secretario de la guerra, el duque de Broglie. Y Broglie, a su vez, recibe instrucciones contradictorias de Luis XVI. Resignado, Besenval finalmente recibe la orden de retirar las tropas reales de París. Escribirá en sus memorias: Versalles me ha olvidado en esta situación tan difícil. Pero una cosa, los ejércitos suelen ser más conservadores y disciplinados, ¿no? ¿No apoyan al rey? En realidad, en 1789 el contexto es diferente.
Recordad que para ser oficial hay que ser aristócrata, lo que impide que los soldados no nobles puedan hacer carrera. Y además el ejército está muy influenciado por las nuevas ideas, teniendo en cuenta también que los revolucionarios se autodenominan patriotas. Ese mismo 14 de julio en Versalles, el rey, que regresa de una jornada de caza, escribe en su diario: nada, porque no había cazado nada. Al día siguiente, el 15 de julio, asistimos a otra conversación legendaria de la Revolución. El duque de la Rochefoucauld-Liancourt anuncia a Luis XVI la toma de la Bastilla, a lo que nuestro buen Luis responde: ¿es una revuelta? Y el duque le responde: C'est une révolte? Non, sire. C'est une révolution. También el día 15, en Rennes, la multitud se apodera del arsenal y los soldados se niegan a disparar contra el pueblo. En Dijon, la gente asalta las tiendas de armas. Finalmente, ¿qué hace el rey el 16? ¿Qué hace? Despide a los ministros intransigentes y llama de vuelta a Necker, es decir, que cede. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Tengo que contaros unas cosas importantes que tuvieron lugar el 13 de julio, es decir, la víspera de la toma de la Bastilla. Los electores de París, es decir, aquellos que habían designado a los representantes de París en los Estados Generales, formaron un comité permanente que se convierte en la Comuna de París, y estos electores eligen a Jean-Sylvain Bailly como el primer alcalde de París. ¿Recordáis? Es el que hizo el juramento del juego de pelota. Lo menciono porque el papel de la Comuna de París será determinante en lo que va a seguir. Así que tenemos dos poderes fuertes que se están estableciendo. Por un lado, la Asamblea Nacional, de la cual ya os he hablado ampliamente, y por otro, la Comuna de París. Si veis los próximos vídeos entenderéis por qué insisto con esto. Veréis cómo estos dos poderes muchas veces se enfrentarán. También el 13 de julio los electores de la Municipalidad de París crearon una guardia parisina cuya misión sería mantener el orden en nombre del Tercer Estado. Esta milicia, que a partir del 20 se convierte en Guardia Nacional, puesto que se extiende por todo el país, será una especie de brazo armado de la revolución, y quien controle esta Guardia Nacional también controlará la revolución. El 15 de julio la Asamblea Nacional coloca al marqués de Lafayette a la cabeza de esta Guardia Nacional. Es importante destacar que tanto Bailly como Lafayette, quienes participan en esta revolución, son partidarios de una monarquía constitucional, es decir, un rey con un parlamento elegido. El 17 de julio de 1789, el rey Luis XVI va a París para intentar calmar las tensiones después de la toma de la Bastilla. Al reunirse con Bailly y Lafayette, el rey muestra su aceptación de estas dos instituciones, la Comuna de París y la Guardia Nacional. Y para colmo, el rey porta la escarapela tricolor, el nuevo emblema de la revolución. Ainsi, vous voici maire de Paris, monsieur Bailly? Oui, votre majesté. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de maire à Paris. Les électeurs ont jugé qu'il en fallait un. Ah. Votre majesté, les volontaires qui se sont mobilisés pour la défense de Paris ont pris le nom de garde nationale. Et ils m'ont désigné comme leur général. Sire, tous les Parisiens, amis de la liberté, ont adopté les couleurs de la capitale, le bleu et le rouge. Oui, j'ai remarqué. Mais j'ai fait ajouter le blanc de la monarchie. Por cierto, como dato curioso, en la tumba de Lafayette en París ondea una bandera estadounidense. Pero todo esto no impide que el gran miedo se propague por todo el territorio. Temiendo una represión por parte de la aristocracia, el pánico conduce a ataques contra los castillos y las propiedades de los aristócratas, donde a menudo se queman documentos feudales. Entonces, una cosa, salvo en algunos casos muy específicos, estos ataques fueron casi todos materiales. Así que no me confundáis el gran miedo del verano 1789 con el terror, que os explicaré en los próximos vídeos. Vous voyez, monsieur le comte, toutes les corvées, ça durait depuis trop longtemps. El 20 de julio, cada distrito de la recién creada Comuna de París elige a 2 representantes cada uno, formando una asamblea municipal de 120 elegidos. Entre estos 60 distritos de París destaca el de los Cordeliers,
lo digo porque será importante más adelante. Entre estos 120 elegidos para la Asamblea Municipal de París encontramos a Lavoisier, el padre de la química moderna. But I think I need to pronounce it like this. It's French. Antoine Lavoisier. He recognized and named hydrogen and oxygen on the periodic table, but he's best known for knowing what oxygen does in combustion. Al botánico Antoine Laurent de Jussieu y al matemático Condorcet. Este Condorcet está en contra de la esclavitud, pero también propone unas ideas de un radicalismo extremo. Escuchad esto. Defiende la igualdad entre los sexos e incluso el derecho de voto para las mujeres. También encontramos a Jacques-Pierre Brissot, el cual jugará un papel crucial más en adelante. De hecho, en febrero de 1788, este Brissot fue uno de los fundadores de la Sociedad de los Amigos de los Negros, que lucha por la igualdad de los hombres de color libres con los blancos, la abolición inmediata del tráfico de esclavos y la supresión progresiva de la esclavitud colonial. Entre los fundadores de esta sociedad, además de Brissot, se encuentran el abate Grégoire y Étienne Clavière. Otras personalidades como Mirabeau, Condorcet, Lafayette, el abate Sieyès, el duque de la Rochefoucauld-Liancourt y Jérôme Pétion también forman parte de esta asociación. El 21 de julio, Joseph-François Fouillon, el cual había sustituido a Necker en el Ministerio de Finanzas el 12 de julio, es arrestado por exaltados. A pesar de sus 74 años, es llevado a París, descalzo y con la boca llena de paja. Le obligan a beber vinagre con pimienta y le limpian la cara con ortigas. Todo esto frente a un Lafayette impotente. Conducido al Ayuntamiento de París en la mañana del 22 de julio, es ahorcado en un farol de la Rue de la Verrerie, en presencia de su yerno Berthier de Sauvigny, quien será ahorcado en la Plaza de Grève más tarde ese mismo día. Este episodio demuestra que incluso el brazo armado de la Revolución, la Guardia Nacional, no sabe contener los impulsos criminales de las masas incontrolables, o incluso participa en algunos casos. Los sectores más duros del realismo comienzan entonces a emigrar. Los primeros en irse son el hermano del rey, el conde de Artois, quien será el futuro Carlos X, el príncipe de Condé, que será el jefe de los ejércitos emigrados, el príncipe de Conti, que regresará en abril de 1790 y será incluso incorporado a la Guardia Nacional, el barón de Breteuil, que había sustituido a Necker el 11 de julio, el mariscal de Broglie, nombrado el día 11 en el Ministerio de Guerra, y la mejor amiga de la reina, la duquesa de Polignac. Persuadez le roi de se réfugier à Metz. Vous le devez. Il a préféré aller à Paris. Se réconcilier avec ses fidèles sujets qui vont l'assassiner. Je reste. Embrassez-moi et bon voyage. La duquesa fallecerá enferma un mes después de la ejecución de la reina y escribirán en su tumba muerta de tristeza. Como dato curioso, Alberto de Mónaco desciende de esta duquesa y el título de condesa de Polignac es actualmente llevado por Estefanía de Mónaco. Paul-François de la Vauguyon, quien había sido nombrado en el Ministerio de Asuntos Exteriores y que, cito, temía pagar con su vida el breve y funesto honor de un ministerio de 5 días, es arrestado mientras se embarcaba en Le Havre, pero es liberado. Esta emigración es muy importante para comprender la revolución, ya que los emigrados formarán verdaderos ejércitos prorrealistas en las fronteras exteriores de Francia, y estas fuerzas eran una amenaza constante para los avances conseguidos por la revolución. Hay que saber que entre 1789 y 1815 unas 140.000 personas abandonarán el territorio francés. Llegamos entonces a la histórica noche del 4 de agosto de 1789. A propuesta del Club de los Bretones, es decir, los futuros jacobinos, se asiste a la abolición de todos los derechos y privilegios feudales, pero también de los privilegios de las provincias, de las ciudades y de las corporaciones. En realidad, ante los relatos inquietantes sobre la inestabilidad en toda Francia, os recuerdo que el gran miedo se ha propagado en todo el territorio. El 3 de agosto, es decir, la víspera del 4, el duque de Aiguillon sugirió al Club Breton la idea de abolir los derechos señoriales. Pero la noche del 4 de agosto, en una atmósfera indescriptible, el vizconde de Noailles propone a la Asamblea Nacional suprimir los privilegios para intentar acabar con este gran miedo. El duque de Aiguillon propone entonces la igualdad de todos ante el impuesto. En un contexto totalmente eufórico, se decreta luego el fin de las jurisdicciones señoriales, la venalidad de los cargos, el derecho de caza exclusivo para los aristócratas, y también el fin de los privilegios eclesiásticos. Moi, vicomte de Noailles, je propose que tous les privilèges
et les droits de la noblesse soient abolis. Moi, comte de Beauharnais, je propose que désormais les emplois soient ouverts à tous, nobles et roturiers. Moi, duc de La Rochefoucauld-Liancourt, demande que l'Assemblée nationale abolisse enfin l'esclavage des nègres, ces créatures dont il ne faut jamais oublier qu'elles sont humaines. Asistimos en esta noche del 4 de agosto al colapso de un orden que había durado más de 1000 años. Es el fin del antiguo régimen. Gérard de Laïtoyondal culmina la sesión en apótesis proclamando a Luis XVI como restaurador de la libertad francesa. Sin embargo, al día siguiente, Luis XVI escribe a un obispo: «Nunca consentiré en despojar a mi clero y a mi nobleza. No daré mi refrendo a estos decretos». No os preocupéis que al final cederá. Como siempre, ¿no? Llegamos al 12 de agosto en Caen. El castillo de Guillermo sirve como almacén de grano, y el transporte del grano durante la cosecha es vigilado y protegido por el vizconde Henri de Belzunce, quien es odiado por la población por su arrogancia. La población de Caen, hambrienta y convencida de que la redistribución no es equitativa, se reúne frente al castillo. Y es cuando un guardia nacional dispara una bala en la cabeza del vizconde. La situación se convierte en una escena de terror. El cuerpo del vizconde es arrastrado y pisoteado por la multitud. Por cierto, si menciono este incidente es porque volverá a ser relevante en 1793. Bueno, volvamos a nuestra Asamblea Constituyente. El 9 de julio de 1789, Jean-Joseph Mounier, diputado del Dauphiné, el cual había destacado tras la Jornada de las Tejas en Grenoble, propuso que la Constitución que esta Asamblea tiene que redactar esté precedida por una declaración. El 12 de agosto, la Constituyente decide la creación de un comité de 5 diputados encargados de examinar los diferentes proyectos de declaración. El 13 de agosto, la Asamblea Constituyente procede a la elección de sus 5 miembros. Se eligieron a Demeunier, La Luzerne, Tronchet, Mirabeau y Redon. El 19 de agosto se decide que el texto de la declaración será discutido artículo por artículo y el proyecto del comité acabará modificado considerablemente durante los debates. El abate Grégoire propuso que esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fuera acompañada de la de los deberes. El último artículo de esta Declaración de los Derechos del Hombre se vota el 26 de agosto. Así que el 26 de agosto se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc constituée pour l'avantage de tous. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige
évidemment. Como curiosidad, Mirabeau propuso un artículo sobre el, cito, derecho natural que tiene todo ciudadano de estar armado. Este artículo acabó siendo rechazado. Una pequeña aclaración. El artículo 2 proclama 4 derechos naturales e imprescindibles del hombre, entre los cuales se incluyen la libertad, pero también la propiedad. Recuerdo que estamos frente a una revolución burguesa, para la cual el derecho de propiedad es un derecho inalienable del hombre. Bueno, hemos puesto fin a los privilegios el 4 de agosto y hemos votado la Declaración de los Derechos del Hombre el 26. ¿Deberíamos empezar a redactar esta Constitución? ¿No? En el mes de septiembre, los debates se centran en el papel del rey y sus futuros poderes. Mirabeau, el hombre fuerte de la Asamblea, en ese momento se declara a favor del veto real, es decir, la posibilidad de que el rey ponga su veto a los textos votados por la Asamblea. Barnave se pronuncia a favor del voto suspensivo, es decir, que el veto del rey sea válido pero por un tiempo solo. Y Mounier insiste en la necesidad del refrendo real de los actos legislativos votados por la Asamblea. El 11 de septiembre, el veto suspensivo del rey de 4 años es aprobado por 673 votos contra 322. Veréis que este veto tendrá graves consecuencias en el futuro. Entre los que se opusieron a este veto encontramos a un tal Robespierre. El día anterior, los diputados habían rechazado la creación de una segunda cámara. Por lo tanto, no habrá Senado. Este bicameralismo al estilo inglés, que fue defendido en particular por Lai Toyondal, fue rechazado masivamente por la Asamblea Nacional por 849 votos en contra. El 22 de septiembre, la Asamblea por fin vota el primer artículo de esta Constitución. Y escuchad esto. El gobierno francés es monárquico. Así que en ese momento la revolución está construyendo una monarquía constitucional. Antes de seguir, os quiero situar cronológicamente. Os recuerdo que esta Asamblea Constituyente es la primera de este periodo revolucionario, básicamente el tiempo que se necesite para redactar la Constitución. Como anécdota, hay una presencia muy importante de masones, 115 del tercer estado, 80 de la nobleza e incluso 19 del clero. De los 578 diputados del tercer estado, casi 200 son abogados. Veamos un poco las principales figuras que componen esta Asamblea Constituyente. Acuérdate que los conceptos de derecha e izquierda nacieron con esta Asamblea. Los partidarios más fieles del rey se sentaban a la derecha y aquellos más críticos con la monarquía a la izquierda. Empecemos con la izquierda, donde encontramos a Robespierre, el cual se hará muy famoso un poco más tarde. Pero mirad, también encontramos a diputados como Buzeau o Pétion, que se sientan casi a la extrema izquierda de esta Asamblea Constituyente, y que serán fervientes antimonárquicos. Pero frente a la radicalización de la revolución terminarán sentados a la derecha de la Asamblea durante la Convención, y acabarán siendo perseguidos y perderán la vida durante el terror revolucionario. Digo esto para daros una idea de la deriva revolucionaria que se avecina. En el centro izquierda encontramos a estos tres diputados, Alexandre de Lameth, Barnave y Duport, quienes formarán un triunvirato que desplazará a Mirabeau y dominarán la Asamblea en los años 1790 y 1791. Su objetivo será estabilizar la revolución estableciendo una monarquía constitucional, evitando los excesos tanto de la derecha realista como de la izquierda radical. En el centro encontramos a Guillotin, el célebre inventor de la guillotina, y a Tronchet, quien será el abogado del rey durante su juicio. En el centro derecha encontramos a partidarios de una monarquía constitucional, pero con importantes prerrogativas para el rey. Aquí se encuentran Lafayette, el héroe de los dos mundos, el conde de Mirabeau, un reformista aunque muy corrupto que busca un compromiso entre la monarquía y la asamblea, y que domina esta asamblea en sus inicios. Jean-Joseph Mounier, quien había propuesto la Declaración de los Derechos del Hombre. Clermont-Tonnerre, amigo de los filósofos y admirador de las instituciones inglesas. Y Dupont de Nemours, quien emigrará a los Estados Unidos, donde su hijo fundará una de las mayores empresas químicas del mundo, la Dupont de Nemours and Company, que cotiza hoy en la bolsa de Nueva York y que emplea a miles de personas. A better world for all of us. Together, we empower the world with the essential innovations to thrive. A la derecha encontramos al Marqués de Bonnet, a quien debemos los artículos 7, 8 y 9 sobre la no retroactividad de las leyes penales y el artículo 10 sobre la libertad de opinión en la Declaración de los Derechos del Hombre. Solera estar en contra de las propuestas que buscan limitar el poder real. Muy a la derecha está Jacques Casalès, considerado el más prestigioso orador de la derecha parlamentaria en la Asamblea Constituyente, y también el abate Maury, el cual defiende los intereses del clero y de la nobleza,
oponiéndose muchas veces a Mirabeau, elegido por el Tercer Estado. Maury también se opondrá a la emancipación de los judíos en 1789 y 1790. Algunas figuras importantes de la Revolución y de los eventos por llegar, como Desmoulins o Brissot, fueron derrotadas en las elecciones para el Tercer Estado, que como sabéis se transformó en Asamblea Constituyente. Danton, por su parte, no se había presentado. ¿Y el gobierno en todo esto? Hay un gobierno con ministros nombrados por Luis XVI, pero su tarea es aplicar las normas decididas por esta Asamblea. De hecho, Necker será primer ministro hasta septiembre de 1790. Así que esto es todo en esta primera parte sobre la Revolución Francesa. Si queréis saber cómo la revolución derivará en el terror y cómo revolucionarios de la primera hora como Bailly, quien pronunció el juramento del juego de pelota, o Desmoulins, que incitó a las masas a tomar la Bastilla, terminarán decapitados por, cito, actividades contrarrevolucionarias, no dudéis en suscribiros a mi canal para no perderos el segundo capítulo. También podéis seguirme en Instagram, Pasión por la Historia. Además, todavía queda el famoso problema de la deuda y del pan, que no se han resuelto. Nos vemos en el próximo episodio.